El día en que falleció el amor de la infancia de Jason Carter fue nuestro 50º aniversario de bodas. Jason no dijo una sola palabra en todo el día, pero cuando llegamos a casa, se encerró en el dormitorio e intentó quitarse la vida tragando pastillas. Me puse completamente frenética intentando salvarlo. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, me dio una fuerte bofetada en la cara. Cla, dijo, frío y furioso. Todo esto es culpa tuya. Quiero el divorcio. Nuestro hijo añadió, mamá, nunca debiste casarte con papá. Le arruinaste la vida. Me vi obligado a divorciarme de él. Entonces vi cómo Jason, vestido con sus mejores galas, se convertía en el caballero perfecto al lado de Julia Blake. Solo entonces lo comprendí de verdad. Jason y su novia de la infancia se habían prometido por 10 años cuando eran jóvenes. Si ambos seguían solteros, estarían juntos. Ahora, con los ojos bien abiertos y el corazón finalmente limpio, ya no lo quería. Estoy dispuesta a aceptar el puesto en la sucursal de Ciudad Sur, le dije al director. La vieja puerta de madera crujió al abrirla. El director Mason, que estaba leyendo el periódico, me miró. ¿Qué te hizo cambiar de opinión tan repentinamente? Pensé que planeabas ir a la universidad en Ciudad Norte con tu prometido. Respiré hondo, intentando reprimir el impacto emocional y la alegría que me producía renacer. Director, lo pensé toda la noche. Tenía razón. Las mujeres pueden cargar con la mitad del cielo en esta era. Quiero contribuir al crecimiento de nuestra nación a mi manera. Bueno, Clare, es raro ver a alguien tan consciente, dijo con claridad, complacido. ¿Pero qué hay de tu prometido? ¿Lo han hablado? ¿Aceptará esto? Aunque sonreía, el director seguía pensando en mi situación. En mi vida anterior, había rechazado este mismo encargo en Ciudad Sur. Se lo conté a Jason Carter, pero cuando supo que planeaba acompañarlo a Ciudad Norte, intentó detenerme con palabras como, Claire, no tienes por qué renunciar a tu trabajo por mí o eres sensible al frío. Me temo que no te acostumbrarás al clima seco y gélido de Ciudad Norte. Pensé que estaba siendo considerado. Conmovida, insistí en ir de todos modos. Solo déjame ir contigo. Mientras estemos juntos, no le temo a nada. Ahora que lo pienso, ¿no fue esa su forma de rechazarme? Era demasiado ingenua para entenderlo. Respiré hondo otra vez y dije con calma, director, ese compromiso entre él y yo fue solo algo que nuestros mayores inventaron por diversión. No cuenta. Además, hay alguien a quien realmente ama. Ella ya está en Ciudad Norte esperándolo. Ya veo, el director Mason asintió, comprendiendo finalmente. Muy bien, entonces ve a casa y prepárate. Saldrás el 30 de este mes. Casualmente, el 30 era el día en que Jason se iba a Ciudad Norte para empezar la universidad. Eso me daba 3 días. Después de salir de la fábrica, pedí prestada una bicicleta al departamento de seguridad y llegué a la estación de tren justo antes de que cerraran. Compré un billete a Ciudad Sur para el día 30. En cuanto tuve el billete en la mano, el peso que me oprimía el corazón finalmente se alivió. En esta vida, Jason, tú vas al norte, yo iré al sur. De ahora en adelante, nuestros caminos nunca se volverán a cruzar. Para cuando llegué a casa, ya era de noche. Es tan tarde. ¿Por qué no ha vuelto Clare todavía?, dijo la madre de Jason. Jason, ve a revisar el final del callejón. Justo cuando estaba abriendo la puerta del patio a medias, oí su voz de nuevo, exactamente igual que en mi vida pasada, llamándolo para que me buscara. Por la estrecha abertura de la puerta, vi a Jason sentado en el sofá de la sala, con una carta en la mano. La estaba mirando fijamente durante un día. Cher ignoró por completo lo que su madre había dicho. Al no oír respuesta, volvió a llamarlo por su nombre. Fue entonces cuando Jason finalmente reaccionó. Oh, respondió vagamente. Mientras intentaba meter la carta en el sobre a toda prisa, entré. Sorprendido por mi repentina aparición, se estremeció. Le tembló la mano y la carta se le cayó al suelo. Preocupado por si veía lo que decía, se agachó rápidamente a recogerla, pero yo ya había visto la firma, Julia Blake. En mi vida pasada, nunca había encontrado esa carta, así que no lo sabía antes de que Jason viniera aquí con sus padres. Tenía una novia de la infancia en su pueblo.
No fue hasta que lo seguí a Ciudad Norte que finalmente supe de Julia Blake. Incluso después de 50 años de matrimonio, no sabía que Jason y Julia habían hecho una promesa. Si seguían solteros después de 10 años, se casarían. Debido a esa promesa, Julia nunca se casó con nadie más en toda su vida. Y como Jason la rompió, me odió toda la vida. Tras obligarme a divorciarme, se dedicó por completo a Julia Blake, actuando como el compañero perfecto. Incluso el hijo que había criado con amor se volvió contra mí. Mamá, me dijo, nunca debiste haberte casado con papá. Le arruinaste la vida por completo. Mira a mi padre ahora, había dicho nuestro hijo. Se pasa el día sentado junto a una lápida, viviendo en la miseria. Todo es culpa tuya. Sus palabras de mi vida anterior aún resonaban dolorosamente en mis oídos. Cerré los ojos, apenas capaz de contener el dolor y el resentimiento que me invadían el pecho. Pero, por suerte, el cielo me dio una segunda oportunidad. No me casaría con Jason Carter en esta vida y, por supuesto, tampoco daría a luz a ese hijo desagradecido y sin corazón. Respiré hondo y abrí los ojos, solo para encontrarme con la mirada de Jason. Tenía el mismo aspecto de su juventud, rasgos fuertes, hombros anchos, piernas largas, y llevaba una camisa blanca descolorida por tantos lavados. Por un momento, me pilló desprevenida, pero Jason recuperó rápidamente su calma habitual. «Has vuelto», dijo con franqueza. Pero ahora solo tenía 20 y pocos años, demasiado joven para poder ocultar por completo sus emociones. Cuando vio que mis ojos se desviaban hacia la carta que tenía en las manos, su expresión se tensó. Incluso intentó instintivamente esconder la carta a sus espaldas. Claramente temía que le preguntara sobre ella, quién la había escrito, qué decía, porque a lo largo de los años siempre había estado pendiente de él, curiosa por todo lo que hacía, desde lo que desayunaba hasta con quien charlaba en la escuela. No dejaba pasar nada sin obtener una respuesta. Pero en esos pocos segundos de contacto visual, justo cuando el nerviosismo de Jason alcanzaba su punto máximo, simplemente di un pequeño suspiro y aparté la mirada. No pregunté nada. Aliviado, dejó escapar un suspiro silencioso. Luego, casi de inmediato, frunció el ceño ligeramente y sus ojos brillaron de confusión. Imaginé que le sorprendió que no lo presionara sobre la carta. Lo que no sabía era que no solo hoy, sino por el resto de nuestras vidas, no volvería a preguntarle por sus asuntos. La fábrica me encargó un trabajo de última hora. Por eso llegué tarde a casa. Se lo conté a su madre cuando me preguntó por qué volví tan tarde. Me detuve un segundo y decidí no mencionar la verdad. Había ido a la estación de tren a comprar un billete. En mi vida pasada, hice exactamente lo mismo, compré el billete a espaldas de Jason. Cuando se enteró, se puso furioso, acusándome de tomar decisiones sin él, regañándome por no ser sincera. Fui una tonta entonces. De verdad pensé que había hecho algo mal. Pero ahora me doy cuenta de lo que pasó. Mis acciones pillaron a Jason completamente desprevenido. Aunque en esta vida el billete era para Ciudad Sur, no para Ciudad Norte, decidí guardar silencio. No había necesidad de causar más problemas. Tras escuchar mi explicación, Jason siguió comiendo en silencio. Tal como esperaba, no montó en cólera como antes. Esta vez no volcaré la mesa. Estas fiestas, ni siquiera dan huevos en la fábrica, se quejó la madre de Jason mientras añadía un trozo de cerdo graso a mi plato. Y aún así hacen trabajar a mi Clare hasta los huesos. Ha bajado de peso. El padre de Jason intervino de repente. Clare, creo que deberías dejar tu trabajo en la fábrica, empacar en unos días e irte con Jason a North City. En cuanto las palabras salieron de su boca, los palillos de Jason se congelaron en el aire. Me miró de inmediato, frunciendo el ceño, una reacción refleja. No, dijo rotundamente. No me sorprendió, pero el padre de Jason dejó los palillos de golpe. ¿Qué dijiste? Jason también dejó el tazón y los palillos y miró a su padre. Clare tiene un buen trabajo. ¿Por qué iba a dejarlo? Y además, voy a estudiar, no de vacaciones. ¿Qué haría allí? Claramente, la explicación de Jason no fue suficiente para convencer a su padre. El señor Carter frunció el ceño. ¿Cómo que qué haría allí? Le daría un aire a nuestra familia. Por supuesto. Tu madre y yo estamos esperando nietos. Sí, Jason,
añadió su madre. Tú y Clare lleváis 3 años comprometidos. Ya era hora, ¿no crees? Jason se puso rígido, resistiéndose. Ya lo he dicho antes. Me casaré con Clare cuando termine la universidad y vuelva. El padre de Jason resopló. Clare es la nuera que ya elegimos y aceptamos. Que te cases con ella tarde o temprano no importa mucho. Más vale que registres el matrimonio antes de irte. No me voy, respondió Jason con frialdad, endureciendo el rostro. Al ver que Jason se ponía cada vez más terco, el rostro de mi padre se ensombreció. ¿Qué se supone que significa eso? Jason guardó silencio. Vale, mocoso, espetó mi padre. Ahora que eres universitario, ¿te crees alguien, eh? Demasiado bueno para Clare. Golpeó la mesa con la mano. Déjame decirte algo. Si todavía estoy vivo hoy y puedo sentarme aquí y hablar con vosotros es gracias al padre de Clare. ¿Te casarás con ella, quieras o no? Sí. Este compromiso entre Jason Carter y yo se produjo a costa de la vida de mi padre. Mientras yo no lo cancelara, Jason no tenía derecho a romperlo por su cuenta. Pero en cuanto al certificado de matrimonio, aún no estaba lista para firmarlo. En medio de la atmósfera tensa y estancada, finalmente hablé. Todos se giraron para mirarme sorprendidos, incluido Jason, quien me miró con incredulidad. En su mente, yo era alguien que nunca se negaría. Y es cierto. En mi vida pasada, ¿cómo pude haberle dicho que no a casarme con Jason Carter? Era el chico que había amado con todo mi corazón durante mi juventud. Pero fue precisamente porque nunca dije que no que pasé el resto de mi vida ahogada en el arrepentimiento. Esta vez, no me permitiría cometer el mismo error. Usé el plan del director Mason de ascenderme a líder de grupo como excusa para rechazar el registro del matrimonio, diciendo que no quería ir al norte y sufrir en el frío. Como resultado, mis padres dejaron de presionar a Jason para que me llevara. Y Jason incluso empezó a tratarme un poco mejor. Una vez consiguió una barra de chocolate importado y corrió a casa enseguida para dármela. En ese momento, estaba haciendo las maletas en mi habitación. Jason abrió la puerta. Claire. Me sobresalté y, sin querer, tiré el billete de tren que había apartado. Lo vio al instante. ¿Un billete de tren? ¿Compraste un billete de tren a mis espaldas? Lo recogí rápidamente, pero él ya lo había visto, aunque no con la suficiente claridad como para leer el destino. Naturalmente, asumió que había comprado en secreto un billete a North City. Su rostro se ensombreció al instante. Su mirada se volvió aguda y fría. ¿No dijiste que no irías conmigo a North City? Entonces, ¿por qué compraste este billete sin decírmelo? Me di cuenta de que no podía ocultarlo más y estaba a punto de explicárselo todo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Jason me agarró de la muñeca. Ven conmigo a la estación. Vamos a devolver ese billete. No lo voy a devolver. Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte y me arrastró al patio en cuestión de segundos. Clare, ya te lo dije. North City no es un buen lugar para ti. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué insistes en venir conmigo?, gritó, sin darme siquiera la oportunidad de responder. Voy allí a estudiar, no a divertirme. ¿No puedes quedarte aquí y esperarme como una persona normal? En mi vida anterior, sí esperé como una persona normal durante toda una vida. Vi a Jason bañar a Julia Blake con arroz, harina y todo lo que apenas teníamos. Di a luz a nuestro hijo bajo la amenaza de un parto difícil, solo para que él llamara a Julia la madrina. No iba a repetir eso. Solté mi mano de un tirón y, sin pensarlo, le di una bofetada a Jason. Me soltó, mirándome con incredulidad. Lo miré con frialdad. Jason, escúchame bien. Sí, compré un billete, pero no para seguirte a North City. ¿Crees que todavía te creo?, espetó, aturdido, solo por un momento antes de volver a mirarme con enojo. No me importa. Devolverás ese billete hoy mismo. Pero nunca llegamos a la taquilla. Sus padres volvieron a casa. Cuando Jason les dijo que había comprado un billete a North City, no me regañaron por faltar a mi palabra. Al contrario, se alegraron. Esa noche, incluso prepararon huevos hervidos para que los lleváramos de viaje. Al día siguiente, llegó el día de la partida.
Los padres de Jason insistieron en despedirnos, y Jason no tuvo oportunidad de hablar conmigo en privado hasta que entramos en la estación. Una vez que sus padres se fueron, finalmente habló. Su tono era un poco más suave. Supongo que está bien si solo quieres echar un vistazo, dijo. Cuando lleguemos, te compraré un billete de vuelta en un par de días. No necesito uno, respondí rotundamente. Jason frunció el ceño. Claire, voy allí a estudiar, dijo. Si mis compañeros te ven siguiéndome, se reirán de mí. Pero ya ni siquiera escuchaba. Tenía la vista fija en la pizarra, mostrando cuándo llegaría mi tren. Al verme en silencio, Jason pensó que aún no me había dado cuenta. La idea de quedarme en North City para siempre le convenció. Jason respiró hondo. Sé lo que te preocupa, dijo. Así que te lo prometo aquí y ahora. Sin duda me casaré contigo en el futuro. No te decepcionaré. Luego, señalando a un vendedor cercano, añadió, allí están vendiendo maíz. Voy a agarrar uno. Justo cuando el tren con destino a South City llegó a la estación, rápidamente lo corté. Está bien, adelante, dije. Pero date prisa en volver. Si llega el tren y no estás aquí, no te esperaré. Jason asintió, me dio 30 centavos y dijo, toma, por si quieres algo también. Lo miré brevemente, luego tomé las monedas sin dudarlo y me volví hacia la multitud. Pero tan pronto como di el primer paso, un pensamiento repentino me detuvo. Tanto en esta vida como en la última, nunca me había despedido como es debido de Jason Carter. Hice una pausa, luego me giré y lo llamé entre la multitud. Jason, adiós. De ahora en adelante, no volvamos a encontrarnos nunca más. Él me escuchó y miró en mi dirección. Creo que él dijo algo en respuesta, pero yo ya me estaba alejando, desapareciendo entre la multitud. Ya no podía escucharlo. No importaba. Le entregué mi billete al conductor y subí al tren hacia South City sin mirar atrás. El tren hacia North City está saliendo. Todos los pasajeros restantes, por favor aborden ahora, gritó el personal de la plataforma. Solo cuando el conductor llamó por tercera vez, Jason finalmente movió las piernas. Al principio, le preocupaba que Claire no llegara a tiempo a tomar el tren, pero entonces un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Y si perdía el tren? ¿No sería eso perfecto? De esa manera, podría ir solo a Ciudad Norte y finalmente estar con Joey Obleck sin complicaciones. Con ese pensamiento reconfortante, Jason dejó de dudar, se giró, entregó el billete al revisor y subió al tren. Se sentó en un asiento junto a la ventana. Afuera, el andén estaba lleno de gente despidiendo a sus seres queridos. Tantos rostros, pero ninguno de ellos pertenecía a Claire. Al principio, se sintió feliz de que ella no lo hubiera seguido, pero cuando el tren se alejó del andén y la figura de Claire nunca apareció, un sentimiento extraño e inexplicable comenzó a crecer en su pecho. De repente tuvo una sensación incómoda, como si esa pudiera ser la última vez que viera a Claire, pero rápidamente lo ignoró. Después de todo, creía que la conocía bien. Claire lo amaba. Ella nunca lo dejaría. Esperaría en casa, 4 años, 10 años, incluso toda la vida, y nunca se quejaría. Convencido de esto, Jason recuperó rápidamente la confianza. Después de 3 días y 2 noches sentado en un lugar incómodo, finalmente llegué a Ciudad Sur. No estaba llena de edificios imponentes ni de tráfico intenso como lo estaría en el futuro, pero gracias a la ola de reformas, las calles ya estaban llenas de vida. La gente bullía de un lado a otro, ocupada en sus propósitos. Respiré profundamente. Por primera vez en mi vida sentí algo que nunca antes había sentido, libertad. Y por primera vez, un poderoso sentido de propósito surgió dentro de mí. Esta vez estoy viviendo para mí. Con ese impulso, me lancé a trabajar en el nuevo sitio de desarrollo. A medida que pasaba el tiempo, construí una carrera, hice amigos y, poco a poco, el nombre de Jason Carter se desvaneció de mi mente. Hasta que 3 meses después, el capitán Lin de seguridad vino repentinamente a tocar a la puerta de mi dormitorio en un frenesí. Acababa de terminar de lavarme el pelo y lo estaba secando con una toalla. Capitán Lin, ¿pasa algo?, pregunté. Él dijo, ingeniera Claire, alguien está aquí para verla. ¿Quién es? Un joven llamado Jason Carter.
Cuando volví a ver ese rostro familiar, me sentí un poco aturdida, pero en el fondo, estaba extrañamente tranquila. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, genuinamente curiosa. No me sorprendió que Jason hubiera encontrado este lugar. Todo lo que tenía que hacer era preguntar en la fábrica de algodón en la que trabajaba y fácilmente le darían mi nueva dirección. Lo que me desconcertó fue por qué había venido. No debería estar en Ciudad Norte al lado de Julia Blake, la chica en la que no podía dejar de pensar. Jason me miró con un tono cortante. Vuelve conmigo, dijo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, pero después de unos pasos, se dio cuenta de que no lo había seguido. Se giró y me miró nuevamente. Vamos, Claire. No volveré contigo, respondí con calma. Cuando vio que no me movía, me quedé clavada en el sitio. Parecía que la frustración que Jason había estado reprimiendo durante días finalmente explotó. Él dijo, no volverás conmigo, Claire. Aunque estés molesta, hay un límite a lo lejos que puedes llegar. Ante su acusación sin fundamento, mi expresión se ensombreció inmediatamente. Exactamente por qué crees que estoy enojada, le respondí. Jason soltó una risa fría, como si encontrara mi pregunta ridícula. Viniste hasta aquí solo para hacer que te persiguiera. ¿No es eso de lo que se trata? Encontrando su mirada confiada, apreté mis labios. Si todavía amara a Jason Carter, tal vez habría hecho algo así en el pasado, huir solo para llamar su atención. Pero ya no lo amaba. Y no estaba dispuesta a hacerme daño solo para que él me notara. Estás pensando demasiado, dije rotundamente. Para Jason, eso simplemente sonó a orgullo obstinado. Aún así, bajo cierta presión invisible, decidió seguir adelante con ello sin mucho entusiasmo. Está bien. Está bien. Estoy pensando demasiado en ello. Pero estoy aquí ahora, ¿no? Entonces, volvamos. Conseguimos lo que queríamos. No queremos perder el tren. Miró su reloj. Mis ojos lo siguieron. ¿Ese reloj? Lo compré. Había gastado 3 meses de mi salario para que alguien lo trajera desde Shanghái solo para celebrar su ingreso a la universidad. Recordé el día que se lo di. Jason había estado tan feliz, tan agradecido. Me dijo que atesoraría ese reloj del mismo modo que me atesoraría a mí, manteniéndome cerca de él en todo momento. En aquel entonces, creía cada palabra. Pensé que me quedaría a su lado para siempre, igual que aquel reloj de Shanghái. Pero en realidad, no pasó mucho tiempo hasta que el reloj en la muñeca de Jason fue reemplazado por un rosario de oración que Julia Blake le había regalado. Dejé de lado las emociones que brotaban y finalmente dije algo que había estado conteniendo por mucho tiempo. Jason, cancelemos el compromiso. Jason me miró como si no me hubiera escuchado claramente. ¿Qué dijiste? Mi papá era el líder del equipo de nuestro pueblo. No importaba quién cayera al río, él habría intentado salvarlo. Tus padres son buenas personas, pero eso no significa que me debas toda la vida. Así que, terminemos el compromiso. Y la verdad es que ya no quiero casarme contigo. La mirada de Jason cambió. El fuego en sus ojos había desaparecido y fue reemplazado por conmoción e incredulidad. Sus labios se movieron levemente, como si estuviera a punto de decir algo, pero me le adelanté. No estoy siendo dramática. Lo digo en serio. Luego añadí, además, ¿puedo recuperar el reloj? Señalé el reloj de Shanghái que llevaba en la muñeca. Al final Jason me lo devolvió. Vino solo y se fue solo. Sostuve el reloj, todavía caliente por su piel, y entré directamente a una casa de empeño sin pensarlo 2 veces. Lo cambié por dinero en efectivo. Desde ese día, Jason Carter nunca volvió a buscarme. Tampoco pensé en él, ni me pregunté nunca cómo iba la vida entre él y Julia Blake. Más tarde, después de que me nombraran empleada destacada 3 veces seguidas en la fábrica, me ofrecieron un programa de intercambio de 5 años en el extranjero. Ya no me quedaban ataduras en el país. Así que cuando el director lo mencionó, acepté sin dudarlo. Pasaron 5 años rápidamente. Cuando regresé, no solo traje los últimos conocimientos técnicos. Hablaba inglés con fluidez y fui ascendiendo desde técnica hasta subdirectora de la fábrica. Una noche, en un banquete, llegué con un vestido negro y dorado.
En el momento en que crucé la puerta, volví a ver a Jason Carter, pero no era un invitado. Llevaba uniforme de camarero y portaba una bandeja, claramente trabajando a tiempo parcial en el evento. Clare. Su voz tembló ligeramente mientras llamaba mi nombre. Me detuve en seco. Mis ojos se posaron en su rostro por unos segundos antes de finalmente reconocerlo. Jason Carter. Al ver mi vacilación, un destello de tristeza cruzó el rostro de Jason. Soy yo, dijo, lamiéndose los labios secos. Todos estos años. Antes de que pudiera terminar, el señor John, de la región suroeste, se me acercó de repente. Directora Clare, lo saludó con entusiasmo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué está haciendo aquí? Mi mirada pasó inmediatamente de Jason al señor Sang. Tranquilamente dije, acabo de llegar. Es el momento perfecto, sonrió. El director Yang, el director Lee y yo. Jason, que había sido interrumpido, permaneció de pie en silencio a un lado. Sus ojos me ardían. El señor Khan pareció sentirlo también. El señor Han miró rápidamente a Jason y preguntó con curiosidad, ¿se conocen? Sonreí levemente y no respondí la pregunta. Vamos adentro. Podemos hablar más allí. El banquete duró hasta la medianoche. Estuve ocupada todo el tiempo intercambiando información con los invitados sobre las condiciones del mercado, tanto que olvidé por completo que Jason había estado en el evento. Lo que no esperaba era que él me hubiera estado esperando todo el tiempo. Tan pronto como salí, corrió hacia mí. Se había quitado el uniforme de camarero y ahora llevaba una camisa blanca sencilla y unos vaqueros. Parecía más maduro que antes, pero comparado con los hombres profesionales a los que estaba acostumbrada a ver con traje y corbata, todavía parecía un poco infantil. ¿Me estabas esperando?, pregunté con incertidumbre. Sí, lo estaba, respondió Jason rápidamente. Escuchar su respuesta no me conmovió ni me emocionó. En cambio, me sentí molesta y cansada, incluso. Simplemente ya no tenía energía para lidiar con él. Aún así, por respeto a sus padres, forcé una sonrisa educada. Lo veo. Desde que salí, Jason no me quitó los ojos de encima. Pero después de escuchar la indiferencia en mi voz, un destello de dolor cruzó su expresión. Pero lo ocultó bien y soltó una pequeña risa. Es bastante tarde, dijo. Me preocupaba que te resultara difícil llegar a casa. Así que me esperaste aquí para llevarme a casa. Terminé su frase por él. Jason presionó los labios y asintió. Al verlo así, no pude evitar burlarme en silencio. En mi vida pasada, en el tercer año de nuestro matrimonio, quedé embarazada. Pero esto ocurrió durante la temporada más activa de la fábrica. Incluso con una gran barriga, seguí trabajando hasta altas horas de la noche. Siempre comprendí el trabajo de Jason y nunca fui del tipo delicado, así que nunca le pedí mucho. Pero esa mañana, algo no andaba bien. El cielo se veía mal. Tenía el presentimiento de que llovería mucho esa noche. Así que le dije antes de que se fuera, ¿podrías recogerme esta noche? Creo que podría llover. Para entonces estaré en un estado de embarazo avanzado. Me costará llegar a casa. Jason estaba limpiando su bicicleta y ni siquiera levantó la vista. ¿Cuál es el problema? No es como si hubiera empezado a notarse de la noche a la mañana. Has estado volviendo a casa todos los días sin problemas. ¿Por qué no hoy? Además, tengo una reunión esta noche. No puedo recogerte. Luego se marchó con su bicicleta. Esa noche, tal como lo esperaba, llegó una tormenta. Cayó una fuerte lluvia y me quedé atrapada en la fábrica. Jason nunca apareció. No fue hasta que el jefe de seguridad hizo una última comprobación que me encontraron todavía dentro. Él me llevó a casa. En cuanto a Jason, dijo que tenía una reunión. En realidad, había ido al cine con Julia Blake. Cuando lo pillé mintiendo, pareció culpable por un momento, pero rápidamente explicó, tenía una reunión. Solo que la cancelaron a último momento. No esperaba que lloviera tanto. La próxima vez, iré a buscarte. Pero ahora, mientras estaba allí de nuevo con Jason, un coche se detuvo frente a mí. Mi conductor salió y abrió la puerta.
Su llegada me facilitó rechazar a Jason y le recordó claramente que yo ya no era la mujer que necesitaba que él la llevara. Entré en el coche con naturalidad. Después de que la puerta se cerró, vi a Jason todavía congelado donde estaba, como si no hubiera procesado completamente lo que acababa de suceder. Bajé la ventanilla y pregunté cortésmente, ¿necesitas que te lleve? Jason me miró. En mi memoria, él siempre había sido confiado, orgulloso, incluso arrogante. Pero ahora la forma en que me miraba transmitía algo más. Inferioridad, distancia. Dio un paso atrás y dijo en voz baja, no, gracias. Solo lo pregunté por cortesía, así que no insistí. Está bien. Entonces levanté la ventana, cerré los ojos y dejé que la barrera lo dejara afuera. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pensé que encontrarme con Jason esa noche había sido una coincidencia. Supuse que no lo volvería a ver pronto. Pero al día siguiente apareció nuevamente frente a mí, esta vez como asistente interno. Inmediatamente llamé a Recursos Humanos para preguntar al respecto. Me dijeron que había pasado por el proceso oficial, pero que si no lo quería cerca, podía hacer que lo sacaran. Para mí, ahora Jason Carter era solo un extraño. No me gustaba, pero tampoco me disgustaba. Pero para evitar problemas y malentendidos innecesarios, hice que Recursos Humanos organizara su salida. Pero Jason no pudo aceptarlo. Irrumpió en mi oficina y cerró la puerta detrás de él. Claire, ¿de verdad me odias tanto?, exigió nada más entrar. Le respondí honestamente, no te odio. Entonces, ¿por qué me haces ir?, preguntó frustrado. No quiero un asistente masculino, dije con calma. Era la verdad. Jason apretó los dientes. Parecía que estaba a punto de romperse. Finalmente, suspiró y dijo con un tono impotente y comprometido, Claire, sé que metí la pata. ¿Puedes dejar de enojarte conmigo? ¿De qué estás hablando, Jason?, pregunté confundida. Jason respiró hondo. Sus puños, apretados, finalmente se relajaron. Claire, dijo. ¿Lo sabes? La verdad es que te he estado buscando todos estos años. Le lancé una mirada perpleja. Admito que, cuando nos separamos en South City, no creí que me dejarías. Pensé que cuando cancelaste el compromiso fue solo porque estabas molesta. Pensé que te calmarías en unos días, así que no lo tomé en serio, pero creo que estaba equivocado. Después volví a Ciudad Sur para buscarte, pero me dijeron que te habías ido al extranjero. Me miró y su voz ahora era más suave. Claire, no es que no me gustes. Odiaba escuchar a mi papá decir una y otra vez que le debíamos algo a su familia. Odiaba que me trataran como una herramienta para pagar una deuda. Era como si esas palabras hubieran estado embotelladas dentro de él durante años. Ahora que estaban fuera, parecía visiblemente aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Sus ojos se suavizaron cuando me miró de nuevo. Seguí soñando contigo, continuó. Sobre nosotros corriendo juntos por los campos del pueblo. Claire, realmente me gustas. Pero antes de que pudiera continuar, lo interrumpí sin emoción. ¿Qué pasa con Julia Blake? Jason se congeló al escuchar su nombre. Sus pupilas se contrajeron. ¿Sabes algo de ella? Buscó en su memoria intentando descubrir cómo. Luego, tras tantear el terreno, dijo, ¿leíste mis cartas? Porque nunca me había mencionado a Julia Blake antes. La única forma en que pude saberlo fue a través de las cartas que ella le había escrito años atrás. No respondí. No quería explicar nada del pasado. Al ver mi silencio, Jason lo tomó como una confirmación. En su mente, finalmente había encontrado la razón detrás de mi repentina partida. ¿Entonces me dejaste por Julia?, preguntó. Pero no había nada entre nosotros. Solo he pensado en ella como una hermana. ¿Ustedes dos nunca estuvieron juntos?, pregunté realmente sorprendida. Jason meneó la cabeza. No. Y de repente ya no pude entenderlo. En nuestra vida pasada, él había estado obsesionado con Julia durante toda su vida. Estaba resentido conmigo por interponerme en su camino. Me odiaba tanto. Y sin embargo ahora, sin mí, nunca terminaron juntos. ¿Pero no tenían ustedes dos algún tipo de promesa de 10 años?, pregunté.
Si ambos estuvieran solteros, estarían juntos. Eso no fue más que una tontería infantil, dijo rápidamente. Éramos niños. No sabíamos lo que decíamos. Me quedé en silencio. Jason inmediatamente intentó tranquilizarme. Claire, juro que solo he visto a Julia como una hermana. La única persona que realmente me importa eres tú. Mientras repetía una y otra vez esas palabras de que le gustaba, no pude evitar fruncir el ceño. Había un rastro de disgusto en mi corazón. Solo quería que se fuera lo más pronto posible, así que hablé directamente. Sí, parte de la razón por la que me fui fue por Julia, pero la razón más importante fue porque ya no te amaba, así que no hay necesidad de que sigas aferrándote a mí. Me acerqué y abrí la puerta de la oficina. Puedes irte ahora. No te creo, dijo Jason. Lo miré fríamente y mi expresión lo decía claramente. Cree lo que quieras. Si no te importaba, dijo, entonces ¿por qué seguiste enviando dinero a mis padres durante todos estos años? Claire, realmente sé que estaba equivocado. Voy a cambiar. Juro que cambiaré, pero permanecí impasible. Jason se desesperó. Si no me crees, me arrodillaré ahora mismo para demostrártelo. Antes de que sus rodillas pudieran tocar el suelo, 2 guardias de seguridad entraron y lo agarraron por ambos brazos, arrastrándolo hacia afuera. Pero incluso entonces, Jason no se rindió. Me esperaba fuera de la empresa. Esperó desde la mañana hasta la noche. Si no me veía en un mes, esperaba un mes. No importaba cuánto tiempo tomara, él decía que seguiría esperando hasta que yo reconociera su sinceridad. Era tan terco que ni siquiera llamar a la policía ayudó. Entonces le pedí a mi asistente que contactara a Julia Blake inmediatamente. Jason seguía insistiendo en que no había nada entre él y Julia, pero lo que no sabía era que Julia ya estaba embarazada de 6 meses de su hijo, y cuando ella apareció frente a él con su barriga redonda, quedó atónito. ¿Por qué estás aquí? Soltó. Julia miró al hombre que la había estado evitando durante meses y se burló. ¿Qué? ¿No me permiten venir? Jason no quería discutir. Su tono se volvió frío. Lárgate. No te interpongas en mi camino. ¿De verdad crees que si me voy, Claire saldrá a verte? Julia lo vio claramente. Jason frunció el ceño. Voy a ser sincera contigo, dijo. Claire fue quien me llamó. Ella dijo que vas a ser padre. Incluso me dio un sobre rojo para su hijo. Al ver a Julia acariciar con aire de suficiencia su vientre, Jason sintió una nueva ola de disgusto subir a su pecho. ¿En qué diablos estaba pensando cuando en realidad creía que Julia era gentil y elegante? Mi hijo Jason dejó escapar una risa amarga. ¿Quién sabe de quién es ese hijo? Julia podía tolerar la frialdad de Jason hacia ella, pero cuando él insultó al bebé en su vientre, ella estalló. Jason, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Este bebé es tuyo. No es un bastardo. Lo vi con mis propios ojos. Jason dijo, ¿de verdad crees que puedes seguir mintiéndome? No soy estúpido, Julia. No dejaré que me sigas engañando una y otra vez. Cuando sacó a relucir la escena de hace unos meses, pillándola besando a otro hombre, Julia se estremeció de culpa, pero enseguida se enderezó, desafiante. Solo es un viejo amigo de mi pueblo. Eso es todo. No hay nada entre nosotros. El bebé es tuyo, te guste o no. Y si no lo reconoces, iré a hablar con tus padres y les preguntaré si quieren reconocer a su nieto. Ni se te ocurra, espetó Jason. Julia rió con frialdad. ¿Por qué no iba a mirarme? No tengo nada que perder. Al ver que no se intimidaba, Jason respiró hondo y dijo, aunque el niño sea mío, sabes muy bien cómo pasó. Si no me hubieras emborrachado y te hubieras hecho pasar por Claire, ¿de verdad crees que me habría acostado contigo? De cualquier manera, no me casaré contigo. ¿Oh, no te casarás conmigo? Julia se burló. ¿Entonces con quién te vas a casar? Claire. Jason no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. Julia volvió a reír con dureza. Vaya, Jason, realmente eres algo. Cuando te escribí esas cartas, cuando me respondiste, seguramente no actuaste como alguien que tenía una prometida, y ahora quieres jugar al amante noble. ¿Crees que actuar como una especie de héroe romántico trágico hará que Claire cambie de opinión? Sé realista.
Clare tiene dinero. Ella tiene estatus. Ella tiene opciones. ¿Crees que ella te va a elegir ahora? Cada palabra dio en el blanco. Jason hizo una mueca. En el fondo, sabía que Julia tenía razón. Ya no era lo suficientemente bueno para Clare. Aún así, lo único que pudo hacer fue gritarle a Julia con frustración: «Cállate». Pero Julia no tenía miedo de su temperamento. «Jason, no me importa si quieres casarte conmigo o no. Este matrimonio se va a realizar. Hoy es un buen día y la oficina de asuntos civiles todavía está abierta. Vamos a registrar el matrimonio». Ella extendió la mano para agarrar su brazo. Jason se apartó instintivamente. Ella lo intentó de nuevo. Él se apartó de nuevo. Después de varios intentos, Julia finalmente se dio cuenta de que él realmente no quería casarse con ella. «Está bien», espetó ella. «Entonces iré a hablar con tus padres yo misma». Y esta vez no estaba fanfarroneando. Con la pronta llegada del bebé, ella ya no podía seguir sola. «Julia, detente ahí mismo», gritó Jason, empezando a entrar en pánico. Miró hacia la puerta principal. Clare aún no estaba allí. Cuando se dio la vuelta, Julia ya había cruzado la calle. Después de unos segundos de vacilación, Jason corrió tras ella. Necesitaba detenerla de alguna manera. Pero Jason solo había dado 2 o 3 pasos detrás de ella cuando un coche que circulaba en dirección contraria apareció de repente de la nada y lo chocó de frente. Fue arrojado a más de 3 metros por el aire y perdió el conocimiento instantáneamente. Julia, que presenció toda la escena, se desmayó en el lugar por el shock. Los transeúntes llamaron rápidamente a la policía y ambos fueron trasladados al hospital. Jason tuvo suerte. Sobrevivió al accidente, pero el choque lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. Por el resto de su vida estaría confinado a una cama. Cuando Julia se despertó y vio lo que había sido de Jason, no volvió a mencionar el matrimonio. En cambio, lo primero que salió de su boca fue una exigencia. Ella quería $1.000.000 por el niño que llevaba dentro. Con Jason en esas condiciones, su bebé nonato se había convertido en la única esperanza que quedaba para la familia Carter. Después de que una prueba de paternidad confirmó que el niño era efectivamente de Jason, él se apresuró a reunir el dinero. Rogó, pidió prestado y movió todos los hilos que pudo para reunir la suma completa. Pero en el momento en que Julia recibió el dinero, lo primero que hizo fue interrumpir el embarazo. Luego cogió el dinero y abandonó el país. No hay crueldad más aguda que la que ataca el corazón. Al escuchar a mi asistente contarme todo esto, no pude evitar suspirar un poco. La vida de Jason en esta vida fue muy distinta a la brillante y gloriosa vida que tuvo en nuestra vida anterior. Pero, por extraño que parezca, sentí un poco de admiración por Julia Blake. Ella siempre supo exactamente lo que quería. Y ya sea en el pasado o en esta vida, ella vivió bastante bien. Aún así, de todas las personas afectadas por lo sucedido, fueron los padres de Jason quienes más sufrieron. Originalmente había planeado visitarlos, pero por teléfono el señor Carter insistió repetidamente en que no fuera. Dijo que no tenía cara para verme. No presioné el tema. Simplemente le pedí a mi asistente que les enviara algo de dinero, con la esperanza de que les ayudara a vivir un poco más cómodamente. En cuanto a mí, mi vida siguió avanzando. La acelerada economía me mantuvo girando como un trompo, viajando alrededor del mundo en un torbellino de trabajo. Entonces, un día, de la nada, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. Lo lamento. No debería haberte dicho esas cosas en aquel entonces. Nunca debí divorciarme de ti. Lo leí y supe inmediatamente que era de Jason. Parecía como si él también hubiera renacido. Pero esas palabras no conmovieron absolutamente nada en mí. Arrastré el mensaje directamente a la basura sin pensarlo 2 veces. Luego cerré mi computadora portátil y miré hacia arriba, solo para ver un cielo lleno de estrellas brillando como si existieran solo para mí.